qué deseamos con tanta fuerza aquello que sabemos que va a destruirnos? ¿Por qué confundimos intensidad con amor y ausencia con nostalgia? Y lo más inquietante, ¿por qué el corazón insiste en enamorarse de quien revive nuestro dolor más antiguo? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. Tal vez lo que sientes no sea amor, tal vez nunca lo fue. Tal vez eso que llamas pasión sea solo tu herida pidiendo ser tocada una vez más. ¿Alguna vez sentiste eso? Un deseo tan abrumador por alguien que, en el fondo, solo te confunde, te rechaza, te desestabiliza. Alguien que desaparece por días, pero reaparece con una mirada que parece prometerte el mundo. Y tú vuelves. Vuelves porque se siente correcto, aun sabiendo que va a doler. Es como si esa persona tuviera la llave de una puerta que jamás pudiste abrir por tu cuenta. Pero lo que hay detrás de esa puerta no es amor, es memoria emocional, es trauma, es el eco de un abandono antiguo. Este video no va a ofrecerte respuestas listas, ni fórmulas mágicas para liberarte del sufrimiento, pero sí te llevará a un lugar más profundo, ese punto invisible donde nace el deseo, no el deseo del cuerpo, sino el deseo del alma herida. Vas a entender por qué insistes en amar a quien te lastima. Vas a darte cuenta de que el dolor que sientes hoy tiene raíces en un ayer que aprendiste a ignorar. Y más que eso, vas a aprender a escuchar lo que tu herida ha estado intentando decirte. Todos nosotros, en algún momento, deseamos a la persona equivocada con la intensidad correcta. No porque seamos débiles, sino porque somos humanos. Y en este video, vamos a caminar juntos por ese laberinto entre el amor y el deseo, entre la herida y la sanación. Ahora que la puerta está entreabierta, ¿estás listo para enfrentar lo que existe detrás del deseo? ¿Alguna vez sentiste que todo tu cuerpo se inclinaba hacia alguien como si fuera inevitable? Como si esa presencia tuviera el poder de activar algo tan profundo dentro de ti que ninguna lógica pudiera contener. No es amor, no es cariño, ni siquiera admiración. Es deseo. Un deseo inquietante, casi enfermizo. Pero lo que nadie te contó es que, muchas veces, ese deseo no señala lo que quieres, sino el lugar donde fuiste herido. Carl Jung decía que el deseo más intenso, ese que nos saca el piso, rara vez tiene que ver con la plenitud, sino con la carencia. Lo que no haces consciente reaparece como destino, y el destino, en este caso, se disfraza de atracción. Crees que estás enamorado, pero estás hipnotizado por un dolor antiguo, el toque, el olor, la forma en que la persona se aleja. Todo en ella parece familiar, y lo es, porque activa exactamente el punto donde tu alma grita, como si tu infancia hubiera regresado en el cuerpo de alguien más. Es curioso, lo que llamamos química puede ser solo el cerebro reconociendo un patrón emocional antiguo, y cuando ese patrón es de abandono, desvalorización o inestabilidad, el deseo se convierte en una trampa. Empiezas a confundir ausencia con profundidad, frialdad con misterio, indiferencia con encanto, y te entregas. Te entregas como quien intenta, desesperadamente, reescribir el pasado con una historia nueva, pero no te das cuenta de que sigues atrapado en el mismo guión, solo con actores diferentes. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, sé que esta persona no me hace bien, pero simplemente no puedo dejar de quererla? Esa es la herida pidiendo alimento. Es el trauma susurrando que quizá, esta vez, el final será distinto, pero no lo es, porque el deseo no tiene compromiso con la verdad, tiene compromiso con la repetición. Nos enseñan a ver el deseo como brújula, como señal del corazón. Pero, ¿y si solo fuera una alarma emocional? Una petición inconsciente de atención hacia algo que fue descuidado dentro de ti. Imagina a una niña o a un niño que nunca fue acogido cuando lloraba. Crece, y sin saberlo, siente atracción por quien no lo escucha, porque eso es lo que conoce. Eso es lo que llama hogar, y el cuerpo lo recuerda. La química que sientes es solo el cuerpo diciendo, esto me es familiar. Y lo familiar, aunque sea tóxico, puede volverse adictivo. Jung nos advertía que nuestros deseos más intensos no son guías confiables. Son, muchas veces, sombras que gritan por luz. Pero en lugar de iluminar el dolor, corremos hacia quien lo reactiva. Y a eso le llamamos pasión. ¿Cuántas veces has confundido nostalgia con adicción? ¿O has creído que el sufrimiento era señal de profundidad? Es porque confundimos intensidad con amor, pero la verdad es que el amor no grita, el amor no castiga, el amor no lastima. Lo que duele es la expectativa de que alguien llene un vacío que no creó. Es el intento desesperado de convertir el dolor en cura.
y eso nunca ocurre. El deseo es una ilusión sofisticada. Es como si la herida tomara un rostro, un nombre, un olor, y nos prometiera salvación. Pero en el fondo, lo único que quiere es ser vista, no por la persona que la reabre, sino por ti. Cuando desear a alguien te quita la paz, no es amor. Es el trauma intentando encontrar sentido. Es la herida gritando, mírame, entiéndeme, cúrame. Y quizá ese sea el primer paso, dejar de perseguir a quien te quema y empezar a escuchar lo que la quemadura está intentando decirte. Ahora hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Cuando te enamoras de alguien, ¿realmente te estás enamorando de esa persona? ¿O estás siendo jalado por algo mucho más antiguo, mucho más invisible? ¿Algo que tiene más que ver con lo que no tuviste que con lo que deseas? La respuesta, por más incómoda que parezca, vive en la infancia. En la forma en que fuimos amados o descuidados. En la forma en que aprendimos a existir bajo la mirada de alguien. Hay personas que crecieron en hogares donde el amor era un premio que había que ganarse, no algo dado gratuitamente. En esos ambientes, el amor venía con esfuerzo, exigencia y ansiedad, y el corazón infantil aprendió que amar es intentar hacerse visible, demostrar valor, soportar silencio. Años después, ya adultos, nos encontramos enamorados de personas que no nos ven de verdad, que aparecen y desaparecen, que nos hacen sentir pequeños pero, extrañamente, vivos. Es como si el corazón dijera, por fin, esto es lo que recuerdo, esto es lo que conozco. Y así, repetimos. Inconscientemente recreamos el escenario emocional que nos formó, creyendo que, si ahora funciona, si ahora somos elegidos, quizá la herida se cierre. Pero no se cierra, porque el inconsciente no busca sanación, busca familiaridad. Y lo familiar, cuando hablamos de traumas, es justamente lo que más nos lastima. Jung decía que el niño herido dentro de nosotros siempre está buscando un amor que se parezca al primero, incluso si ese primer amor fue frío, ausente, inestable, porque fue el primero, porque fue el molde. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas te atraen con una fuerza casi irracional? ¿Por qué sientes que conoces a alguien incluso en los primeros encuentros? No es magia, no es destino, es memoria emocional. Esa sonrisa vaga, ese tono de voz, ese tipo de presencia esquiva, todo eso toca una parte tuya que está dormida, pero sigue viva. La parte que aprendió que amar es luchar, que ser visto es raro, que ser aceptado exige sacrificio. Esas personas que tanto te atraen en el fondo representan el mismo ambiente emocional en el que tu identidad fue formada. No deseas lo que es bueno para ti, deseas lo que es conocido. Y muchas veces, lo conocido es precisamente lo que más te destroza. Lo más trágico es que no percibes que estás intentando sanarte a través del otro. Crees que deseas a esa persona, pero lo que realmente quieres es que esa presencia borre, de una vez por todas, el vacío que dejó alguien anterior. Alguien que quizá ni siquiera recuerda haberte lastimado, pero tú recuerdas, tu cuerpo recuerda, tu inconsciente nunca lo olvidó. Por eso, amar deja de ser una elección consciente y se vuelve un impulso, una adicción. Te ves corriendo detrás de quien te rechaza, aceptando migajas de afecto como si fueran banquetes, tolerando confusiones emocionales porque, en el fondo, te parecen familiares. Y es en este ciclo donde muchos se pierden. Confunden tensión con química, ansiedad con pasión, desequilibrio con profundidad. El cuerpo reacciona con excitación, el corazón se acelera y crees que eso es amor, pero no lo es. Es tu sistema nervioso reviviendo el ambiente donde aprendió a amar. Es el pasado intentando repetirse, justificarse, resolverse. Solo que el pasado no se resuelve con repetición, se resuelve con conciencia, con ruptura,
con el coraje de decir, esto me recuerda lo que viví, pero no es lo que merezco vivir. El amor verdadero, ese que construye, es silencioso, no activa la alarma del trauma, no te obliga a correr atrás de nadie, ni a dudar de ti mismo. No exige que te disminuyas para encajar, pero para reconocer ese amor es necesario reaprender a sentir, reeducar el corazón, desprogramar la mente. Y eso duele, porque implica dejar ir aquello que, aunque duela, se siente como hogar. Solo cuando te permites ver que el deseo puede estar siendo guiado por el dolor y no por el afecto, es que el ciclo comienza a romperse, y lo que antes parecía una pasión imposible empieza a revelarse como lo que siempre fue, un intento desesperado de encontrar, en el otro, el amor que nunca recibiste. Pero ese amor no está afuera. Empieza cuando dejas de sabotearte, cuando dejas de revivir, cuando finalmente entiendes lo que deseas, quizá nunca fue lo que te haría feliz, solo lo que te era familiar. ¿Alguna vez estuviste en una relación donde la ausencia de la persona hacía más ruido que su presencia? ¿Ya deseaste a alguien que, aun lastimándome, hacía que tu corazón latiera como si estuviera vivo por primera vez? Aquí es donde el corazón engaña. Aquí es donde confundimos dolor con amor. No es porque algo duela que es profundo. No es porque alguien te quite el sueño que es amor verdadero. Es que, muchas veces, la ansiedad se disfraza de pasión y la falta de estabilidad, de intensidad. El corazón no está enamorado, está en alerta. Es el trauma activado. Y esa activación, para quien nunca conoció la paz, se siente como amor. Carl Jung decía que no nos curamos evitando el sufrimiento, sino enfrentándolo. Pero la mayoría de nosotros no enfrenta, repite, y esa repetición crea un ciclo vicioso donde seguimos atraídos por las mismas dinámicas destructivas, pero con personas distintas. Cada nueva relación se convierte en un intento de cerrar una herida pasada, solo que, inconscientemente, elegimos exactamente a quienes van a reavivar ese dolor. Crees que estás eligiendo con el corazón, pero en realidad te está jalando la herida. Esa persona que nunca te responde, que siempre te confunde, que desaparece cuando más la necesitas, encaja perfectamente en el lenguaje emocional que aprendiste. No estás enamorado de ella. Estás intentando corregir un error emocional antiguo. Estás intentando ser amado de la manera correcta por alguien que ama de la manera equivocada. Y eso cansa. Vives esperando señales, interpretas silencios, lees entre líneas. El amor se vuelve un juego de supervivencia emocional. Te sorprendes diciendo, si él me contesta hoy, voy a estar bien. Si ella dice que me extraña, entonces todo esto tiene sentido, pero no lo tiene. No tiene sentido perderte de ti mismo para tratar de ser encontrado por alguien. La mente adicta al dolor romantiza gestos pequeños. Un mensaje después de días se vuelve prueba de afecto. Una presencia inestable se vuelve un encanto. Una relación que te hace dudar de todo se convierte en una pasión arrolladora. Pero esa pasión es solo la repetición de tu propio abandono interno. No quieres a esa persona. Quieres que, a través de ella, tu dolor tenga redención. Y por eso, incluso después de tanto sufrimiento, no puedes irte. Porque en algún lugar profundo, aún crees que si logras obtener el amor de esa persona, todo lo que vino antes, todo el silencio, el desprecio, el abandono, será borrado. Pero no lo será. Porque una herida no se cura con quien la vuelve a abrir. Hay quienes pasan la vida entera intentando convertir relaciones disfuncionales en historias de amor y fracasan, porque confunden intensidad con conexión, inestabilidad con profundidad y sufrimiento con profundidad emocional. Pero la verdad es simple. El amor verdadero no causa confusión, no te hace dudar de ti, no exige que estés demostrando tu valor todo el tiempo. La confusión no es señal de vínculo, es señal de un patrón emocional que necesita romperse. Y romper ese patrón exige mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué hay en mí que está permitiendo esta dinámica? ¿Qué estoy tratando de sanar sin darme cuenta? Cuando comienzas a notar estos patrones, algo cambia. Lo que antes parecía irresistible empieza a sonar peligroso. Lo que antes parecía romántico empieza a parecer cruel. Y lo que antes llamabas amor se revela como ansiedad. Esa es la diferencia entre estar enamorado y estar atado a una herida. La pasión basada en trauma no es sostenible, arde, colapsa, consume. Es como una llama alimentada por la escasez. Entre más se apaga, más soplas. Pero el amor de verdad, no quema, abriga, no te aplasta, te expande. Y quizá la pregunta que necesites hacerte ahora no sea, ¿será que él o ella me ama? Sino,
¿Esto es amor? ¿O solo otro intento de mi herida por sentirse importante? Llega un momento en el que el silencio del corazón empieza a hablar más fuerte que el ruido del deseo. Un momento en el que la ausencia deja de ser un vacío que necesita llenarse y se convierte en una paz que debe respetarse. Es cuando empiezas a sanar. La sanación no llega con gritos ni con euforia. Llega como quien entra despacio en un cuarto oscuro, tanteando, dudando, desconfiando, porque quien pasó la vida entera confundiendo dolor con amor, extraña lo que no lastima. Lo que es calmado parece falso. Lo que es estable parece monótono. Lo que es ligero parece superficial. Pero es solo porque el trauma aún habla. Susurra, casi imperceptible. No confíes en esta paz. Se va a ir. Y entonces te saboteas. Alejas a quien te ama. Ignoras a quien te acoge. Dudas de quien es transparente. Porque el caos era tu lengua materna. La confusión era la prueba de que sentías. Y la claridad te da miedo. Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Pero lo contrario también es cierto. Todo lo que nos atrae de forma ciega puede estar mostrando dónde seguimos heridos. La verdadera sanación comienza cuando dejas de perseguir lo que te lastima y empiezas a observarte. Cuando, en vez de correr detrás de quien te rechaza, corres detrás de la parte de ti que todavía acepta el rechazo como algo normal. Cuando empiezas a preguntarte: ¿por qué deseo a quien me niega? ¿Por qué insisto en vínculos que me hacen pequeño? Y poco a poco, algo cambia. Empiezas a perder el apetito por la confusión. La ausencia deja de ser un desafío y se vuelve un alivio. Lo que antes te hacía suplicar atención ahora te provoca aburrimiento. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu herida perdió el micrófono. El amor que sana no causa vértigo. No exige sacrificios absurdos ni te hace sentir menos. Es simple. Es presencia, es claridad, y por eso resulta tan aterrador para quien solo conoció laberintos emocionales. El amor verdadero no llega con promesas grandiosas, aparece en los detalles, en el buenos días constante, en el ya llegué a casa, sin desapariciones, en la mirada que no te evalúa, sino que te acoge, en la mano que no te jala, sino que camina a tu lado. Pero para reconocer ese amor necesitas dejar morir el viejo deseo, aquel que solo se enciende en la ausencia, aquel que se alimenta del juego, del desinterés, de la espera, porque ese deseo es solo la herida tratando de mantenerse viva, y cuando empiezas a amarte con más firmeza de la que deseas al otro, la herida finalmente se cierra, no por venganza, no por orgullo, sino por madurez emocional, por libertad. Entiendes que ya no se trata de probar tu valor, sino de no aceptar menos de lo que mereces. La sanación es silenciosa, no avisa cuando empieza, pero notas cuando llega. Duermes en paz, respiras hondo sin miedo, dejas de pedir señales y comienzas a confiar en tu propio cuerpo, en tu no, en tu ya basta. Y cuando alguien aparece, ya no te preguntas: ¿será que él va a elegirme? Sino: ¿será que él encaja con la paz que me tomó tanto tiempo construir? Ese es el amor que no lastima, que no quema, que no deja cicatriz, porque no viene de la herida. Viene del encuentro entre dos almas que aprendieron a amar después de sanar. Tal vez lo que llamaste amor toda tu vida nunca fue amor. Tal vez fue nostalgia de algo que nunca tuviste. Un deseo desesperado de que funcionara, no porque fuera bueno, sino porque era familiar. El amor verdadero no nace en el campo de la carencia, sino en el de la conciencia. No surge de la urgencia de ser salvado, sino del valor de encontrarte contigo mismo. El deseo puede ser un grito de la herida. El amor, en cambio, es el susurro del alma sanada. Si todavía te preguntas por qué amas a quien no te ama, por qué corres detrás de quien huye, por qué te entregas a quien no te elige, tal vez sea hora de cambiar la pregunta, de dejar de mirar al otro y empezar a mirar hacia adentro. El amor que lastima no es amor, es memoria, es repetición, es el pasado tratando de justificarse. Pero en el momento en que dejas de llamar destino al dolor y comienzas a llamar hogar a la paz, el ciclo se rompe, la atracción cambia y el corazón, por fin, empieza a elegir diferente. Dejas de querer ser deseado y pasas a querer ser comprendido. Dejas de buscar intensidad y empiezas a buscar reciprocidad. Y lo que antes parecía amor, finalmente lo reconoces por lo que siempre fue, un eco de lo que dolió. El fin del deseo es el inicio de la libertad, y con ella nace una nueva forma de amar, una forma que no te quita de ti, sino que te devuelve, no te desgarra, sino que te expande, no te confunde, sino que te revela.
Amar, al final de todo, no es encontrar a alguien que complete tu vacío, es encontrar a alguien que te respete entero, y esa persona solo aparece cuando ya no estás dispuesto a fragmentarse. ¿Sabes? Tuve que romperme el corazón algunas veces hasta entender que lo que dolía no era la ausencia del otro, sino el abandono de mí mismo. Recuerdo una madrugada en la que me quedé mirando el celular, esperando un mensaje que nunca llegó, y en esa espera silenciosa, algo me cayó como un golpe. Lo que más deseaba no era a esa persona, era ser visto, ser elegido, ser suficiente. Fue ahí, en esa soledad ahogada por la luz tenue de la pantalla, donde entendí, mi deseo no era amor, era la oportunidad de demostrarme que yo era digno de ser amado, y eso es una carga demasiado pesada para poner en las manos de alguien. Si llegaste hasta aquí, quizá tú también hayas sentido eso. Quizá estés cansado de correr detrás de quien te hace correr en círculos. Quizá estés empezando a darte cuenta de que tu herida ya no necesita gritar para ser escuchada. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Y si este video te tocó, de verdad, déjame un comentario contándome cuándo fue que te diste cuenta de que eso no era amor, porque a veces, solo al ponerlo en palabras, ya empezamos a sanar. Y claro, dale like a este video, no por vanidad, sino porque el algoritmo tiene la sensibilidad de un rinoceronte. Si no le das like, comentas y te suscribes, lo va a mandar al fondo del pozo digital, junto con los correos sin leer y los contactos que desaparecieron. Y estos videos que están apareciendo en la pantalla van a hacerte dudar de todo lo que llamaste amor hasta hoy, pero no te voy a dar spoiler. Haz clic en ellos, si tienes el valor. Nos vemos en el próximo descenso.